Bien, a ver, vamos a... Bien, en el día de hoy les voy a hablar sobre mi trabajo de tesis, el cual se titula Metabolismo de distintas variedades de frutos cítricos y su respuesta a estrés biótico y abiótico durante el periodo post cosecha. Este trabajo de tesis fue desarrollado en los laboratorios del Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos de la ciudad de Rosario, y fue realizado bajo la dirección del doctor Podestá y la codirección de la doctora Perotti. Durante la introducción voy a abordar los siguientes puntos: características generales de los cítricos, periodo post cosecha. Comencemos con el primero. Los cítricos son frutos carnosos que se encuentran cubiertos por una cáscara semirrígida. Esta está formada por dos tipos de tejido. Uno de los tipos de tejido es un tejido externo coloreado debido al contenido de carotenoides. Este tejido se denomina flavedo o epicarpio. Luego está el mesocarpio interno o alvedo, y finalmente tenemos el endocarpio o pulpa, el cual está formado por gajos que se encuentran recubiertos por una membrana, la cual encierra los sacos de jugo y las semillas. Veamos ahora un poco el metabolismo de los cítricos durante su desarrollo. Durante los primeros estadios del desarrollo, la sacarosa, que es importada desde la planta, es metabolizada vía glucolítica, generando de esta manera citrato, el cual se almacena como ácido cítrico en la vacuola. A medida que el fruto se va desarrollando, el contenido de ácido cítrico disminuye dependiendo de la temperatura ambiente y de otros factores ambientales. El citrato, que sale de la vacuola por un mecanismo poco conocido, es metabolizado generando azúcares como sacarosa, fructosa y glucosa e intermediarios de respiración y biosíntesis. Esto se traduce en un incremento del índice de madurez. Este parámetro es un parámetro de calidad que se describe como la relación que existe entre los sólidos solubles totales, el cual describe el contenido de azúcares, y la acidez titulable, parámetro que describe el contenido de ácidos orgánicos. El índice de madurez es un parámetro muy utilizado por los productores, no solamente a la hora de cosechar los frutos, sino también a la hora de elegir el destino comercial de estos. Bien, pasemos ahora al periodo post cosecha. El periodo post cosecha inicia cuando el fruto es cosechado. Estos luego son transportados a las empresas empacadoras, en donde los frutos son seleccionados, empacados, y se les aplica un tratamiento post cosecha que fue seleccionado por el productor. Luego, estos frutos son transportados vía terrestre al mercado interno y vía marítima al mercado externo. El periodo post cosecha finaliza cuando el fruto llega a la mesa del consumidor. Durante este periodo, los cítricos enfrentan distintos tipos de estrés. Dentro del estrés abiótico está el daño por frío. El almacenamiento a bajas temperaturas es una técnica post cosecha muy utilizada. Sin embargo, los cítricos son susceptibles al daño por frío. Los frutos dañados presentan síntomas, conocidos como picado o pitting, que se caracterizan por presentar depresiones de colores pardas y redondeadas en la cáscara. Otro tipo de estrés abiótico es el mecánico, generado por las heridas. Las heridas pueden ser generadas cuando el fruto es cosechado, cuando el fruto está siendo empacado, durante el transporte, o también puede ser durante la exposición en las góndolas. El problema de las heridas es que existen patógenos que requieren de estas para poder ingresar al fruto e infectarlo. Por eso un correcto manejo post cosecha es fundamental para tratar de evitar pérdidas en la producción por infecciones.
Dentro del tipo de estrés biótico está el ataque por patógenos. Los cítricos son atacados por distintos tipos de patógenos, dentro de los cuales hay hongos y hay bacterias. Penicillium digitatum es un hongo necrotrófico que es causante de la podredumbre verde. Este hongo requiere de una herida para poder ingresar al fruto e infectarlo. Es importante tener en cuenta que durante el periodo post cosecha se está trabajando con productos vivos, es decir, productos que están respirando, transpirando y que continúa su senescencia hasta la muerte. Cuando los frutos son cosechados, son privados de su fuente de nutrientes y agua. Esto hace que la velocidad de senescencia incremente. Entonces, esperen un minuto. Bien, continuemos. Entonces, lo que le estaba diciendo es que cuando los frutos son cosechados, son privados de sus fuentes de energía, de sus fuentes de nutrientes y agua. Entonces, ¿qué sucede? Esto aumenta la velocidad de senescencia. Este problema llevó a la tecnología post cosecha a desarrollar una serie, esperen, una serie de técnicas cuyos objetivos son reducir la velocidad de respiración, retardar la maduración y senescencia, detener el crecimiento de patógenos, todo esto sin modificar de manera significativa la calidad externa e interna del fruto. Hay distintos tratamientos de post cosecha. Están los tratamientos químicos, que es la aplicación de un fungicida, por ejemplo, tratamientos biológicos y tratamientos físicos. Dentro de los tratamientos físicos están los tratamientos térmicos, que son tratamientos alternativos a la aplicación de fungicidas. A su vez, estos tratamientos pueden ser divididos en dos grandes grupos. Tenemos los tratamientos de shock térmico, en el cual el fruto es expuesto a altas temperaturas durante un periodo de tiempo muy corto, de 1 o 2 segundos, y los tratamientos largos, o también llamados tratamiento de curado, que se caracterizan por exponer al fruto a temperaturas moderadas durante periodos que van de 12 horas hasta varios días. Se ha visto que en cítricos estos tratamientos de curado no solo disminuyen la incidencia de podredumbre verde causada por Penicillium digitatum, sino que también se vio que aumenta la tolerancia al daño por frío durante el almacenamiento a bajas temperaturas, durante el almacenamiento post cosecha. Bien. El objetivo general de la tesis fue dilucidar las bases moleculares que determinan la calidad de frutos cítricos durante el periodo post cosecha mediante estudios de bioquímica, proteómica y metabolómica comparada en dos variedades de mandarina, Ellendale y Murco. Los objetivos específicos fueron determinar los parámetros de calidad interna, evaluar y correlacionar las variaciones en los niveles de los principales metabolitos primarios, secundarios, lípidos con la temperatura con la respuesta de los frutos frente al tratamiento térmico durante el periodo post cosecha. Y evaluar y correlacionar los posibles cambios en el patrón proteico con la respuesta frente al tratamiento térmico durante el periodo post cosecha. Bien, comencemos ahora con la exposición de los resultados. Es importante decir que yo trabajé con tejido epicarpio. Para recordarle, el epicarpio es la cáscara, la parte coloreada de la cáscara. Entonces, tuve dos grupos, un grupo control y un grupo tratado, que fue expuesto durante 24 horas a 37 grados y 90% de humedad.
seguido de un periodo de descanso de 24 horas a 20 grados y 90% de humedad relativa. Luego, tanto los frutos controles como los tratados fueron almacenados durante 30 días a 5 grados. Bien, como yo les había dicho en la introducción, los tratamientos térmicos son tratamientos alternativos a la aplicación de fungicidas, con el objetivo de evaluar la capacidad del tratamiento de curado en el control de la enfermedad. Lo que hicimos fue determinar el índice de podredumbre. Como se puede observar en la imagen, el tratamiento térmico disminuyó este parámetro de manera significativa en las dos variedades analizadas. Cabe destacar que en este tipo de experimento lo que se hace es primero inocular el fruto y luego exponerlo a tratamiento térmico. Por lo tanto los efectos directos o indirectos que tiene el tratamiento sobre el patógeno es el mismo en ambas variedades. Entonces, la variación observada podría deberse a una diferente capacidad de defensa inducida por el tratamiento térmico en Ellendale y Murcott. Bien, luego determinamos distintos parámetros de calidad interna para ver si eran afectados por los dos factores en estudio. Como se puede observar en la imagen, el índice de madurez no fue modificado de manera significativa ni por el tratamiento térmico ni por el almacenamiento a bajas temperaturas. El porcentaje de pérdida de peso aumentó de manera significativa en respuesta al tratamiento térmico y al almacenamiento post cosecha en las dos variedades estudiadas. También determinamos el contenido de acetaldehído y etanol. Estos dos volátiles influyen en el sabor del fruto. Como pueden observar, tanto el tratamiento térmico como el almacenamiento post cosecha incrementaron de manera significativa el contenido de estos dos volátiles. Sin embargo, los valores observados están dentro de los parámetros tolerables. Bien, continuemos ahora con el análisis de perfiles metabólicos. Nosotros por LC-masa y GC-masa pudimos determinar 49 metabolitos, dentro de los cuales hay metabolitos primarios, metabolitos secundarios y lípidos. El contenido relativo de estos metabolitos junto a los parámetros de calidad interna fueron utilizados para realizar un análisis exploratorio mediante el uso de un análisis de componentes principales. Como pueden observar en la imagen, la componente principal 1 dividió a las variedades en dos grupos, mientras que la componente principal 2 reveló una respuesta metabólica diferencial en las variedades estudiadas. Como pueden observar, el tratamiento térmico indujo cambio en el metaboloma de epicarpio de Ellendale, mientras que en el caso de Murcott fue el almacenamiento a bajas temperaturas. Por otro lado, Ellendale se caracterizó por tener un alto contenido de hesperidina y ácido graso 18,2, mientras que Murcott se detectó un mayor contenido relativo de manitol, nariturina, 14,1 y 17,1. Distintos estudios realizados en cítricos han mostrado que un alto contenido de hesperidina se encontraba relacionado con una disminución de la susceptibilidad a ser infectado por Penicillium digitatum. Por otro lado, el manitol es un polialcohol que está relacionado con la señal a distintos tipos de estrés biótico y abiótico. Como vimos anteriormente, el porcentaje de pérdida de peso en ambas variedades se incrementó en respuesta tanto al tratamiento térmico como al almacenamiento post cosecha. Sin embargo, la deshidratación generada por el almacenamiento en Murcott podría haber sido suficiente como para
disparar el incremento en el contenido de mannitol. Con el objetivo de estudiar la fluidez de la membrana, lo que hicimos fue determinar el índice de doble enlace. Este parámetro se calcula como la sumatoria del contenido relativo de ácidos grasos insaturados por el número de doble enlaces. Como pueden observar, en el caso de Ellendale, este parámetro incrementó de manera significativa en respuesta a tratamiento térmico, mientras que en el caso de Murcott aumentó en respuesta al almacenamiento a bajas temperaturas. Estos resultados refuerzan, como les mostré anteriormente, los resultados que observamos en el análisis de componentes principales. Bien, para ir finalizando con la presentación, les voy a hablar ahora de los resultados que tuvimos del estudio del proteoma de epicarpio en frutos expuestos a tratamiento térmico. Como pueden observar en la tabla, el número de proteínas cuyo contenido incrementó o disminuyó de manera significativa en epicarpio de Ellendale fue mayor al detectado en el epicarpio de Murcott. Con esos datos, nosotros hicimos un estudio exploratorio y en realidad lo utilizamos, primero hicimos a tiempo cero, utilizamos todos los datos de las proteínas y pudimos observar que 115 y 89 proteínas eran de respuesta exclusiva de Ellendale, mientras que 6 y 8 eran de respuesta exclusiva de Murcott. Con el objetivo de hacer un análisis más exhaustivo de este tipo de proteínas, lo que hicimos fue utilizar las herramientas bioinformáticas de la plataforma Agrigo e hicimos un enriquecimiento génico con las 115 proteínas cuyo contenido incrementó de manera significativa en el epicarpio de Ellendale. De esas, vimos que 52 de las 115 pertenecían a una respuesta estímulo. Un análisis más exhaustivo de estas 52 proteínas mostraron que había proteínas que pertenecían al grupo de las respuestas a choque térmico de bajo peso molecular, y también había proteínas que pertenecían a las familias de las desaturasas. En el primer caso, de las HCP de bajo peso molecular, hay estudios que han propuesto que no solamente tienen una función chaperona, sino que se ha visto que están involucradas en un aumento de la fluidez en membrana en frutos que han sido expuestos a bajas temperaturas. En conjunto, todos estos resultados estarían indicando un aumento en la fluidez de la membrana, y esto se traduce en un aumento en la tolerancia al daño por frío, en el caso de epicarpio de Ellendale. Bien, hicimos lo mismo, pero con las proteínas cuyo contenido incrementó o disminuyó a los 7 días de almacenamiento. En este caso vimos que 91 y 83 correspondían a respuesta exclusiva de Ellendale y 11 y 3 a respuesta exclusiva de Murcott. Bien, volvimos a hacer lo mismo y vimos que 38 de las 91 cuyo contenido incrementaba de manera significativa en Ellendale correspondían a respuesta al grupo de respuesta a estímulo. Volvimos a hacer lo mismo y vimos que volvían a aparecer las proteínas de choque térmico de bajo peso molecular, y aparecía también una glutatión S-transferasa que también está involucrada en un aumento a la tolerancia al daño por frío. Bien, entonces, como conclusión, en base a los resultados expuestos, podemos decir que en Ellendale la respuesta inducida por el tratamiento térmico disminuyó la susceptibilidad al ataque por Penicillium digitatus y aumentó la tolerancia al daño por frío.
La identificación de las características moleculares realizada en este trabajo de tesis será de suma importancia para la tecnología post cosecha, no solo para optimizar las estrategias utilizadas, sino también para saber qué cultivar responderá de manera favorable, lo cual se traducirá en un ahorro de tiempo y de dinero para los productores. Bien, muchísimas gracias por haberme escuchado. No, al contrario, gracias a ti, Alejandra. Felicitaciones por tu ponencia. Queríamos invitarlos. Alejandra es también docente del IGBM y ella va a dictar del 15 al 21 de julio, del 15 al 21 de junio, el curso Introducción al análisis de perfiles de metabolitos y proteínas en plantas, para que puedan participar. Bien, Alejandra, ¿cuáles son las herramientas bioinformáticas que utilizaste? ¿Consideras que es importante el uso de herramientas bioinformáticas para el área agrícola? Sí, en realidad son muy importantes. ¿Por qué? Porque tanto como vamos a ver en el curso, en el área de metabolómica y proteómica se generan muchísimos datos. La cantidad de datos generados es muy grande. Entonces, yo, por ejemplo, cuando comencé mi doctorado, que no, yo comencé con otro tipo de análisis, por ahí uno podía representar con a lo mejor gráficos de barra, pero hoy en día, nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el análisis de proteómica, teníamos el servicio nos dio la identificación de cada proteína, pero en este caso el genoma de Citrus sinensis no está secuenciado. Entonces tuvimos que usar todas estas estrategias para poder pasar los ID de las proteínas a genes de Arabidopsis, buscar el ortólogo en Arabidopsis thaliana. Eso sin la ayuda de las herramientas bioinformáticas, de las plataformas que, por ejemplo, que yo utilicé, que es Agribot, hubiese sido muy difícil. Es más, son muy importantes porque también nos van dando, pudimos identificar funciones eh, para poder después uno continuar con su hipótesis de trabajo. A lo mejor esta generación de datos va a generar nuevas hipótesis de trabajo. Son muy importantes. Excelente. Realmente, bueno, al menos en Perú, recién se está empezando a dar fuerza en cuanto a lo que es bioinformática, pero algunos programas de biología no tienen incluidos aún cursos de bioinformática y sobre todo es un poco más difícil para las personas que investigan plantas, porque justamente son muy pocas las secuencias o los genomas secuenciados disponibles para plantas. Y justamente Claro. la estrategia que mencionas es súper útil para las personas que se dedican en la investigación vegetal. Sí, es muy útil, porque como te digo, yo a lo mejor, bueno, por ejemplo, en el caso, como mencioné, no está secuenciado el genoma de la variedad con las que yo trabajo, o Citrus sinensis o Citrus reticulata en este caso, porque yo trabajé también, no les puse acá, pero trabajé también con una variedad de naranja. Entonces, para poder saber la función que tenían esas proteínas, tuvimos que sí o sí utilizar estas estrategias. Es importante también resaltar que, obviamente, cuando nosotros hicimos el enriquecimiento génico, es importante resaltar que son genes de Arabidopsis thaliana y también que tienen una función determinada, también dependiendo de eh, su localización. Pero bueno, ayuda un montón porque si uno encuentra una proteína que le interesa y a lo mejor no sabe la función que tiene, por ejemplo, en este caso en mandarinas, podría dedicarse a hacer un análisis más enfocado a la determinación si es la misma función que está descrita para Arabidopsis thaliana o no. Entonces, este tipo de estrategias son fundamentales. Y sí, coincido con vos, por ejemplo, en el caso de la licenciatura en biotecnología, acá en la Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario ya debería estar incluyendo un análisis de bioinformática en su currícula. Sí, exactamente. Y Alejandra, en cuanto a las herramientas bioinformáticas que utilizaste, algunas requerían de programación, por ejemplo, utilizando Linux, etcétera. Nosotros lo que hicimos fue usar las bases de datos o sea, en el caso de Agribot, no necesita, porque en realidad lo que uno hace es colocar los ID de los genes y directamente con eso puede trabajar. Pero sí, cuando nosotros hicimos para poder pasar del ID de las proteínas y tener los ID de los genes de Arabidopsis thaliana, sí tuvimos que utilizar Linux para poder buscar. Lo que hicimos básicamente fue, desde la base de datos de UniProt, bajamos los ID de proteína y los genes de Citrus sinensis. Bien, con esos después nos fuimos a otra base de datos que es la de Phytosome, en donde bajamos el genoma de Citrus sinensis y el de Arabidopsis thaliana. Entonces, para poder hacer esos artilugios de pasar del ID de una proteína al ID de un gen de Arabidopsis thaliana, para después colocarlos, o sea, colocar esa lista en la plataforma de Agribot, sí tuvimos que utilizar comandos básicos de Linux. Yo en mi caso tuve que instalarme una máquina virtual, instalar Linux para poder hacer todos esos pasos. Genial. Cuéntanos un poco. Voy a hacer una aclaración. Voy a destacar que realmente necesité ayuda de una persona que sepa mucho de bioinformática, porque mi área de estudio es más el análisis de proteómica y metabolómica, entonces necesité la ayuda de un bioinformático, que en este caso fue un investigador del laboratorio, el doctor Margarit, que me ayudó a hacer todo esto que le estoy comentando. Claro, siempre es bueno contar con un grupo de trabajo interdisciplinario. Lo que te quería preguntar era en cuanto al curso, ¿cómo va a ser el curso? ¿Se van a utilizar herramientas bioinformáticas? El curso que se va a dictar del 15 al 21 de junio que vas a dar. Esas herramientas son online. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso, por favor? Sí, bueno, la idea del curso está pensado para hacer como una introducción muy sencilla, lo que sería todo lo que es el proteoma y análisis de metaboloma. Pero lo que me interesa es cómo que puedan poder transmitirle cómo uno trabaja, cómo va haciendo el análisis. Porque como les presenté bueno, en esta presentación, en realidad uno llega a lo mejor un análisis de componentes principales, pero eso lleva un montón de trabajo previo. O sea, hay planillas de Excel muy extensas en donde uno tiene que analizar un montón de datos. Lo que nosotros vamos a utilizar va a ser una herramienta que es un programa Perseus, que es muy sencillo. El Perseus lo que hace es, cuando el servicio que nos dio los datos de proteómica, nos dio un Excel con todos los datos. Entonces, para poder determinar qué proteínas incrementaban su contenido o disminuían de manera significativa, nosotros tuvimos que utilizar esta herramienta, el Perseus. Y en el caso es un programa muy sencillo de utilizar. Y en el caso del análisis de metabolómica, usamos, en realidad para analizar los cromatogramas, usamos el AMBIS, que también es un programa muy sencillo de utilizar. Lo que hay que tener, para destacar, es que hay que bajar, depende de lo que uno quiera analizar,
pero baja como la base de datos de los metabolitos y la instala en la library de este programa de AMDIS para que los pueda reconocer, para que pueda identificar qué metabolito corresponde a cada pico que estemos analizando. Pero son herramientas muy sencillas de utilizar, no tienen mucho problema, y las otras son online y también son la base de datos de Arigo, después, eh, pero son muy sencillas de utilizar. Genial, sobre todo porque la gente estaba preguntando por eso. Y bueno, los esperamos al curso y muchas gracias, Alejandro, una vez más por tu presentación. No, muchas gracias a vos, Michelle, al instituto y a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, que me escucharon. Y bueno, los espero en el curso. Muchísimas gracias. Ok, hasta luego, entonces. Hasta luego.